Vivimos tiempos donde muchas batallas no se ven, pero se sienten en el alma, en la mente y en el corazón. Hay luchas que no se explican con palabras humanas, porque no son carnales, son espirituales. Este libro no nace de la teoría, nace de la experiencia. Lo que estás por escuchar corresponde al primer capítulo del libro, Protegida por Dios y amenazada por el enemigo. Aquí no encontrarás relatos para exaltar el temor, sino un testimonio real que glorifica a Jesucristo y revela cómo la protección de Dios permanece firme aún en medio de la guerra espiritual. Si alguna vez has sentido oposición sin entender su origen, si has atravesado pruebas que parecían ir más allá de lo natural, o si deseas crecer en discernimiento, fe y dependencia total del Señor, te invitamos a escuchar este primer capítulo con un corazón abierto, permitiendo que Dios ministre tu vida y te prepare para todo lo que Él quiere revelarte a través de este testimonio. Protegida por Dios y amenazada por el enemigo. Introducción. Mi nombre es Sandy Bergman Fuentes, y este libro nace como un testimonio real de la misericordia, el cuidado y la protección de Dios en medio de una guerra espiritual intensa. Durante años viví experiencias que marcaron profundamente mi vida espiritual, emocional y familiar, y que hoy comparto no para exaltar el temor, sino para glorificar a Jesucristo y advertir al pueblo de Dios que el enemigo es real, pero que el poder del Señor es infinitamente mayor. Desde muy temprana edad, Dios comenzó a mostrarse a mi vida de maneras sobrenaturales. Aun cuando yo no entendía muchas de las cosas que ocurrían a mi alrededor, su mano siempre estuvo sobre mí, guardándome, librándome y enseñándome a depender completamente de Él. Sin embargo, así como Dios tenía un propósito para mi vida, también el enemigo intentó destruirme, confundirme y apartarme del camino de la verdad. Este primer capítulo es una introducción a esa batalla invisible que muchos ignoran, pero que es tan real como el mundo físico que nos rodea. No escribo desde la teoría, sino desde la experiencia. Cada palabra aquí escrita es parte de un proceso doloroso, pero también redentor, donde aprendí que estar protegida por Dios no significa estar exenta de ataques, sino estar sostenida por su gracia en medio de ellos. Como está escrito, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, versículo 12. Mi oración es que este libro sea de edificación, advertencia y esperanza. Que todo aquel que lo lea pueda discernir los tiempos, afirmar su fe en Cristo y entender que solo bajo la cobertura del Señor podemos permanecer firmes y victoriosos. Capítulo 1. Por amor a un alma. Una tarde del mes de diciembre del 2017, estando en mi cocina ordenando algunas cosas y meditando en el Señor, escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: Sandy tiene que ir a Madrid, Barcelona, Sevilla, Suiza, Londres, Italia e Israel. Cuando el Espíritu Santo mencionó a Israel, yo le contesté: ¿Israel? ¿Pero cómo iré si no tengo a nadie allá? El Espíritu Santo me dio instrucciones de lo que haría en los otros lugares y me dijo que Él abriría las puertas. Sin embargo, acerca de Israel no me dio muchos detalles. Una de mis preocupaciones era la finanza para ir a estos lugares. Además, tenía un trabajo de medio tiempo y no me sentía bien de salud. Estuve orando mucho por esa misión, con la expectativa de ver cómo el Señor obraría. Lo primero que el Señor me pidió fue que dejara el trabajo y me ocupara de buscar su presencia,
y de cuidar bien a mis hijos. No sabía cómo sucedería el milagro de la provisión. Sin embargo, me recordaba a mí misma una y otra vez: Sandy, si Dios te ha provisto tantas veces y tú has visto tantos milagros, ¿qué te hace pensar que esta vez Dios no lo volverá a hacer? Pasados unos días, recuerdo que una noche me sentí muy cansada. Me iba a acostar, pero sentía que debía revisar mis mensajes de Facebook. Revisando los mensajes, me percaté de que había una sección que decía solicitudes de mensajes. Al dar clic, había innumerables mensajes nuevos y no sabía cuál elegir para leer. Sin embargo, al seleccionar uno de los mensajes, era de un hombre que me escribía pidiéndome oración por su hija. Le contesté que estaría orando por ella. Seguí orando intensamente, pero venía a mi mente la pregunta: ¿cómo iré a esos lugares? Días después, fui víctima de un trágico accidente junto con mis hijos. El Señor me libró de morir. El carro quedó completamente destruido, pero lo importante es que estábamos vivos y salvos. Ese accidente no fue casualidad. El enemigo intentó matarme para evitar que se cumplieran los propósitos de Dios en esas misiones, sobre todo para evitar que llegara a Israel, porque allí había una vida que necesitaba liberación, como la necesitó el endemoniado gadareno. Nuestro Dios es un Dios de sorpresas. Él hace como Él quiere y con quien Él quiere. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Unos días después, me habló un hermano en Cristo. Me dijo que el Señor había puesto en su corazón enviarme una ofrenda para que dejara el trabajo y me dedicara al ministerio, a buscar su presencia y a cuidar de mis hijos. No me dijo la cantidad, pero cuando la recibí me sorprendí. Dios me había provisto para cumplir con todo lo que me había indicado hacer. Luego, como 2 días después, ese mismo hombre me contestó, dándome las gracias por la respuesta, y me preguntó si había la posibilidad de hablar para explicarme mejor la situación. Él vivía y trabajaba en Israel. Nunca me imaginé las cosas que sucederían después. No sabía que ese hombre sería la causa por la cual el Señor me enviaría a Israel. Este hombre sentía que su hija necesitaba ayuda, pero realmente quien necesitaba ayuda urgentemente era él mismo. Mientras hablábamos, el Espíritu Santo me iba revelando muchas cosas de su vida, como si su vida estuviera plasmada en una película. Me gustaba su sinceridad. Él deseaba tanto su libertad. Recuerdo esa primera noche que hablamos por teléfono. Algo extraño sentí dentro de mí. Espiritualmente hablando, me sentí muy unida a él. Quedé con una carga en el espíritu por ese hombre, como si fuese un hijo que tenía que cuidar, amar y defender. Fue como si nuestras almas hubiesen quedado entrelazadas, como un día quedaron Jonatán y David cuando se conocieron. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Primera de Samuel 18, verso 1. Una unión similar fue la que sentí por ese amigo que trabajaba en Israel. Recuerdo un sueño donde me entregaban un bebé en mis manos para que lo cuidara. Ese bebé era israelita. Desde ese día sentí por él el mismo amor que sentía por mis hijos. Pero, ¿cómo lo iba a hacer? Él estaba en Israel y yo en Alemania. Yo no sabía cómo sucederían las cosas, pero Dios sí lo sabía. A mí solo me quedaba esperar en Dios, obedecer sus instrucciones y buscar su dirección en todo tiempo. No podía enfrentar lo que venía con armas carnales, sino con armas espirituales y poderosas en Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, verso 12. Aprendí que por amor a una vida, el Señor es capaz de hacer cosas maravillosas, extraordinarias, incomprensibles y aparentemente absurdas para la mente humana. Verdaderamente su amor no tiene límites. Antes de continuar, queremos invitarte a seguir escuchando el capítulo 2. En el siguiente capítulo, la historia avanza y la batalla espiritual se hace más evidente. Dios comienza a revelar con mayor claridad cómo opera el enemigo y cómo su poder se manifiesta cuando caminamos en obediencia, discernimiento y dependencia total de Él. No te detengas aquí. Continúa con el capítulo 2 y permite que Dios siga hablándote a través de este testimonio. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si deseas comprender mejor la batalla espiritual que enfrentamos como creyentes y aprender a caminar con discernimiento, fe y dependencia total de Dios, te invitamos a obtener tu copia del libro Protegida por Dios y amenazada por el enemigo, disponible en Amazon. Este libro no solo es un testimonio real, es una herramienta de edificación para todo aquel que anhela crecer y convertirse en un mejor guerrero o guerrera espiritual, firmemente arraigado en Cristo y sostenido por su gracia. Al adquirirlo, también puede ser de bendición para alguien más, un familiar, un amigo o una persona que esté atravesando una lucha espiritual y necesite recordar que el poder de Dios es mayor que cualquier ataque del enemigo. Que el Señor use este libro para traer luz, fortaleza y esperanza a cada vida que lo reciba. Dios te bendiga.